La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna consideró que la denuncia penal que el ministro de Desarrollo Social Martín Lema presentará contra el colectivo es un capítulo vergonzoso que deja al descubierto una estrategia de acoso que, según el colectivo, busca tapar problemas graves de la autoridad en su gestión y el odio profundo a cualquier proceso de organización social autónoma y popular. En una declaración pública señalaron que la conferencia de prensa de este miércoles del ministro Lema forma parte del hostigamiento permanente que viven desde el MIDES en base a engaños, mala fe en el uso de datos y burdos montajes. Las y los integrantes de la coordinadora sostienen que con su última intervención pública el ministro entró en el terreno de lo más banal del chisme y el rumor anónimo, impropios de una actitud seria que dice mucho más del sótano ético donde las autoridades elaboran sus teorías que de la organización a la que se pretende enchastrar. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 25 grados y un mediodía soleado. Aquí con una jornada que va a seguir con un cielo claro y algo nuboso por la tarde, con periodos de nuboso y con una máxima anunciada por Inumet de 27 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Joaquín Requena, entre Palmar y Rivera, estará cortado por carga y descarga hasta las 15 horas, o Santa Fe entre Paraguay y Jujuy, en este caso hasta las 17 horas por trabajo de grúa, o Alejandro Beizo entre 18 de julio y Colonia hasta las 18 horas cortado ahí, por carga y descarga. Como siempre saludamos a la audiencia de 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Ahora, como siempre, compartimos otros títulos de la jornada. Procesaron a varios militares por su participación en el primer vuelo clandestino desde Buenos Aires con detenidos del PVP y el posterior montaje en el chalet Susi. La justicia obligó al Poder Ejecutivo a entregar información del caso Marcet al Frente Amplio, pero el ministro del Interior dijo que ya le dieron todo lo que tenían en la interpelación. El Parlamento respondió al TCA que no hubo violación de la normativa en la elección de autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El presidente electo de Brasil mantuvo reuniones con jefes de bancadas parlamentarias para abrir el presupuesto y poder crear los planes sociales prometidos en campaña. Como decíamos en los títulos, la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas respondió al anuncio de presentación de una denuncia penal en su contra por parte del ministro de Desarrollo Social Martín Lema por supuestas irregularidades. En una declaración consideran que se trata de un capítulo vergonzoso que deja al descubierto una estrategia de acoso que, según el colectivo, busca tapar problemas graves de las autoridades en su gestión y el odio profundo a cualquier proceso de organización social, autónoma y popular. Desde hace meses, la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna viene sufriendo un hostigamiento permanente desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esta operación, que se ensaña con las ollas y merenderos populares organizados, que se ha valido de engaños, mala fe en el uso de datos y burdos montajes. Las y los integrantes de la CPS sostienen que estas acciones desde el MIDES muestran el odio profundo a cualquier proceso de organización social autónoma y popular que hay desde el Poder Ejecutivo. Si tanto les importa la vida de las personas, hubieran dado otras respuestas al hambre, indica la comunicación, añadiendo que en noviembre de 2022 todavía seguimos siendo la respuesta al hambre de miles de personas. Por otro lado, aseguran que no pertenecen a ninguna agrupación política partidaria. Sostiene que el ministerio sigue haciendo referencia a supuestas ollas inexistentes sin nombrarlas, sin decir cuál es la fuente de tales afirmaciones y sobre qué base de datos son cotejadas, sobre los testimonios de exintegrantes de la coordinadora recogidos en una investigación del MIDES, entran en el terreno de lo más banal del chisme y el rumor anónimo, impropios de una actitud seria y que dicen mucho más del sótano ético donde las autoridades elaboran sus teorías que de la organización a la que se pretende enchastrar.
Ahora repasamos parte de las denuncias realizadas por el ministro Lema, quien mostró resultados de una investigación administrativa ordenada a principios de octubre, cuando el MIDES le cortó los suministros de manera directa a esta coordinadora. Desde entonces el MIDES entrega insumos a las iniciativas que integran la organización con personal y vehículos de las Fuerzas Armadas, lo cual seguirá haciendo, según explicó el ministro, a pesar de la denuncia que presentará en Fiscalía. Según el jerarca, la investigación demostró que se inflaban los números, que se retiraban alimentos para ollas que no existían, y aseguró que al menos 68 nunca funcionaron o lo hicieron con menos gente o frecuencia que la declarada. Lema también aseguró que había ollas en comités de base, lo cual consideró que demostraba el carácter ideológico de la coordinadora, a la que definió como una maniobra política que tendrá consecuencias, destacando que la investigación se basó en testimonios de ex integrantes de ese colectivo. Referentes de la Coordinadora Popular y Solidaria dijeron a MBD Noticias que están analizando qué respuesta darán, ratificando que la coordinadora es una organización civil surgida de los problemas de acceso a la comida y que se pueden haber cometido errores, pero no con la intencionalidad que el ministro postula. En este sentido, las fuentes recordaron que los datos aportados por la coordinadora están respaldados por Solidaridad UI, un equipo multidisciplinario de la Universidad de la República que acompaña desde 2020 el surgimiento y consolidación de la red de ollas y merenderos populares como alternativa alimentaria para miles de personas. Momento de recibir al primer móvil del mediodía, Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. El sindicato policial de Maldonado, el CIPOLMA, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la existencia de chalecos antibalas vencidos en ese departamento. Y para ampliar este tema estamos con Julio Pereira, secretario de la organización, a quien agradecemos por estos minutos con MBD Noticias, y consultarlo sobre cuál es el motivo de la denuncia, cuál es el objetivo de esta acción internacional. Bien, muy buenos días. Sí, nosotros resolvimos que ante el retardo y la falta de celeridad en los trámites que habíamos iniciado ante distintas organizaciones y en vía penal también, por la falta de reposición de los chalecos antibalas vencidos, ya había ocurrido esto en el 2021. Hay una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos al respecto, y ahora nuevamente desde agosto de este año en curso se vuelve a constatar que hay más de 200 chalecos antibalas vencidos en uso por los funcionarios policiales de Maldonado, lo cual conlleva a que estén en riesgo su vida. Y también la pérdida del seguro, porque todos los policías de Maldonado, todos los policías del país tienen un seguro que lo cubre el Banco de Seguro del Estado, y bueno, si este funcionario tiene un implemento vencido, no lo va a cubrir el seguro ante una eventualidad. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades ministeriales ante esta denuncia pública que ustedes presentaron ahora que llega a nivel internacional? Y las autoridades lo que dicen es que hicieron una compra aparentemente a China y que viene en camino, pero esto lo dijeron hace 2 meses, ya se cumplen 3 meses y bueno, resolvimos nosotros ante la vía interna que se agotó, resolvimos presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una clara violación al convenio americano de derechos humanos y a nuestra Constitución de la República, donde se está poniendo en riesgo la vida de un trabajador. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Ustedes tienen que presentar nuevos elementos, nuevas pruebas para fundar la denuncia? Sí, nosotros tenemos que ahora ingresar nuevamente a la plataforma y agregar nuevas pruebas con lo que ha ocurrido últimamente, actas notariales, algunos videos de constatación de que los chalecos están siendo usados, están vencidos. Y bueno, se está por realizar un estudio de un equipo de la comisión para evaluar y darle trámite. A eso vamos a quedar en una actitud expectativa, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para los policías en el uso de estos chalecos antibalas? Bueno, nosotros entendemos que está en riesgo su vida porque ya están vencidos, por algo el fabricante le puso una fecha de caducidad, ya pasaron 3 meses de esa fecha, hay un alto poder de fuego por parte de la delincuencia, lo estamos viendo a diario, que las ráfagas de disparos que realizan con armas de alta potencia, la policía por ende también llega más rápido al lugar del hecho, o llega en el momento que se está suscitando y se enfrenta con los delincuentes o en el momento que están huyendo. Por tanto, es un riesgo para nosotros importante que se está corriendo, que es un bien jurídico importante como es la vida, que nuestro patrón, en este caso el Ministerio del Interior, el Estado uruguayo, está arriesgando a sus policías por tener implementos vencidos. En este caso se trata de chalecos antibalas vencidos en Maldonado, pero ¿se han registrado en otros departamentos del país? Sí, los chalecos es en todo el país. Nosotros tenemos una fuerza efectiva de 1000 policías y más de 200 vencidos. Imagínense en Montevideo que hay más de 6000 policías.
policía. ¿Cuántos tendrían? Nosotros tenemos los datos de Maldonado, del resto del país no, pero sabemos que el Ministerio hizo una compra de 10.000 chalecos, por tanto podrían dar cerca de los 10.000 chalecos vencidos al momento, sin perjuicio que se van a vencer en agosto del año que viene otro tanto. Nos está pasando desde el 2021 que se vencieron, no los recambiaron en tiempo y forma, ahora se vencen en este año, no los recambian en tiempo y forma, sabiendo que tiene una vida útil de 5 años. O sea, los funcionarios también son omisos en el sentido de decir, bueno, si sabemos que se va a vencer dentro de 5 años, bueno, vamos a prever ya una compra, o si se vencieron, el Estado tiene la potestad de hacer una compra directa, ¿verdad? Julio Pereira, secretario del CIPOLMA, le agradecemos estos minutos con MD Noticias. Como decíamos, Rosina, una nueva instancia de este diferendo por los chalecos antibalas vencidos en el departamento de Maldonado y la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos, entre tanto, que el Poder Ejecutivo tiene hasta el próximo 24 de noviembre como plazo para entregar al Frente Amplio la información solicitada por el caso del pasaporte entregado al narco, Sebastián Marcet, cuando estaba preso en Dubái por usar un pasaporte falso. Especialmente se solicita la actuación del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller Carolina H., en particular las comunicaciones que mantuvieron ambos jerarcas entre sí los días 21 de septiembre y 3 de noviembre de 2021. Durante la interpelación que por este tema realizó en agosto el Frente Amplio a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, tanto H. como Maciel reconocieron en el Parlamento que se comunicaron por la situación de Marcet mientras estaba preso en Dubái. La entrega de información por parte del Poder Ejecutivo fue ordenada este miércoles por la Justicia, que dio lugar a una acción de amparo presentada por senadores frente amplistas fijando 15 días para cumplir la sentencia. Entre otras cosas, se ordena la entrega del testimonio del expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte y de todas las comunicaciones intercambiadas por cualquier vía entre los profesionales del servicio exterior acreditados en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay y la Cancillería referidas a este tema. Sobre este tema, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró en Radio Sarandí que le sorprendió la sentencia judicial, dijo que la información ya fue presentada en el Parlamento y que en todo caso volverían a entregar ese mismo material. ¿Lo sorprendió que la justicia fallara? No me pareció, me llamó la atención. Pero vamos a ver el fallo, en qué consiste. Sí, pero para la gente, para que el ciudadano común lo entienda, Sí. La justicia que entiende que lo que ustedes explicaron en el Parlamento no fue suficiente. No, es de lo que explicamos que alcancemos las conversaciones y los mails, que creo que es lo que de alguna manera se pide. No tengo más inconveniente en eso. Porque el mecanismo fue que los senadores, los legisladores del Frente Amplio hicieron un pedido de acceso a la información, Sí. lo presentaron ante la justicia porque no quedaron satisfechos, pero la justicia le dio la razón. Sí. Y nosotros somos defensores de la Constitución y las leyes. ¿Pero tienen más datos para aportar? No. ¿O van a dar lo mismo que dieron en el Parlamento? Y si es lo que tenemos, vamos a dar todo lo que tenemos. Nosotros no ocultamos datos a nadie, ni al Parlamento, sobre todo un viejo parlamentario como yo. La Organización Nacional de Asociación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay se movilizó desde la Plaza Fabini hasta la Torre Ejecutiva en reclamo de la recuperación del poder adquisitivo, mejoras en la calidad de vida y otorgamiento de viviendas del plan quinquenal, entre otros. Más de 5.000 jubilados y pensionistas concurrieron a entregarle al presidente de la República una carta en la que reclaman condiciones de vida digna y aumento en sus prestaciones. A su vez, el colectivo denunció que hace más de un año esperan la respuesta de solicitud a una reunión que le enviaron al presidente de la República, que según dijeron, nunca llegó. La presidenta de ONAJPU, Estela Ovelar, y el ex representante de jubilados y pensionistas en el BPS, Sixto Amaro, se expresaron al respecto. La reivindicación es que este 3% que se dio a modo de adelanto a partir de julio a diciembre quede realmente como incremento a partir de enero del 2023. Un agradecimiento enorme a la participación que tuvimos hoy de todos nuestros jubilados y pensionistas. Por primera vez nos recibió la secretaria, el secretario de Presidencia, se nos hizo dejar los teléfonos para ser convocados. Reivindicamos por vivienda, por sistema de cuidado, por el monto imponible del IAS, que se eleve a 10% en vez de a 10 unidades de base de prestaciones y contribuciones en lugar de 8, para que aquellos jubilados
paguen menos IAS y que se recupere de a poco el poder adquisitivo. Hace 2 años que venimos perdiendo poder adquisitivo. Esta reivindicación la vinimos a plantear al señor presidente de la República, le hemos pedido audiencia, hace 1 año que no nos recibe, de ahí a convocar esta marcha formidable de jubilados y pensionistas que multitudinariamente nos están respaldando en este pedido que hoy sí nos hicieron pasar, nos hicieron entregar la carta a la Secretaría y esperamos que a la brevedad nos estén llamando. La senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, dijo hoy en MBD Noticias que el proyecto de reforma de seguridad social es perfectible y está abierto a las mejoras que surjan tanto del Frente Amplio como de Cabildo Abierto, que ya planteó reparos. Ayer representantes del Poder Ejecutivo concurrieron a la primera sesión de la Comisión Especial del Senado para explicar los fundamentos y características de este proyecto. Lo que plantea esta reforma es actuar ya, ahora, porque después puede llegar a ser demasiado tarde, actuar ya, pero con unos efectos que van a ser sumamente graduales, que los primeros efectos se van a dilatar en el tiempo y en el 2040 recién va a tener una aplicación completa y los primeros efectos los va que de lo más desagradable para todos, que se reconoce, que es el aumento de edad jubilatoria, los van a padecer, digamos, quienes tengan 49 años a la fecha. Es decir, que para los mayores de 50 no. Recibimos ahora el segundo móvil del mediodía, es el caso de nuestra compañera Macarena Vico. ¿Cómo estás, Macarena? Adelante, bienvenida. ¿Qué tal, Rosina? Buenos días. Es un gusto acompañarlos hoy desde la edición Mediodía. Estamos en la unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde viven mujeres privadas de libertad con sus hijos, 27 con sus hijos, hay 2 embarazadas y 25 niños menores de 4 años. Y estamos para hablar de eso con Cecilia García Palomeque, que es la directora de esta unidad desde hace 4 años, que nos puede hablar de lo que, digamos, estamos en un contexto en el que la población penitenciaria femenina ha aumentado desde hace algunos años. ¿Y cuál es la visión que tienen desde el trabajo que realizan en esta unidad, Cecilia? Bueno, como te explicaba anteriormente, desde el 2017 aproximadamente ha habido como una explosión en relación a la cantidad de mujeres privadas de libertad que el sistema ha tenido que abordar. Nosotros estamos trabajando desde hace algunos años en agrandar un poco a nivel edilicio la unidad, de poder generar más espacios no solo de dormitorios, sino también de educación, de trabajo, de espacios de recreativos, de espacios para la visita, de espacios técnicos también, ya que trabajamos con instituciones como MIDES, como INAU, como ACE, que tienen equipos técnicos que trabajan en primera infancia, y bueno, generamos como estrategias de ampliar espacios para poder tener más equipos trabajando en primera infancia. ¿Cuál es la perspectiva que se realiza desde esta unidad, teniendo en cuenta los derechos de la infancia y la rehabilitación para estas madres? Bueno, nosotros trabajamos, yo soy directora de esta unidad hace 4 años y siempre trabajamos como en perspectiva de derechos humanos y tratamos como de trabajar siempre con el binomio madre-hijo. Obviamente que la misión del INR es la seguridad y eso es como la base de la intervención, pero con todos los equipos técnicos, como te decía recién, lo que hacemos es trabajar todo lo que son aspectos vinculados a la primera infancia. Obviamente que esa primera infancia no viene sola, sino acompañada por las madres que están alojadas acá y bueno, trabajamos mucho como en el acompañamiento de los procesos de cada mujer, tanto a nivel de maternidad como a nivel personal, tanto de desarrollo personal como de, bueno, esto que te decía hace un rato, trabajo, estudio, formación, habilidades como sociales, entre otras. Hablábamos más temprano del aumento de las penas, cómo puede afectar esto a las madres, a las infancias, cuál es la visión que tú tenés desde esta experiencia. Bueno, nosotros trabajamos mucho con perspectiva de género, ¿no? Obviamente, esta unidad es la unidad especializada a nivel nacional de mujeres con hijos y la realidad es la que tenemos.
o sea que escapa un poco al trabajo puntual de la Unidad 9. Nosotros sabemos que el sistema está enfrentando una situación de aumentar las penas en el delito asociado al microtráfico, que son la mayor parte de la población que nosotros tenemos en esta unidad, y bueno, que eso repercute directamente en las mujeres. Entonces, nosotros tratamos como de generar como un ambiente propicio para poder trabajar con esta realidad que tenemos. Desde acá tratamos, lo que te digo, tratamos de contemplar todas las realidades, trabajar en las particularidades de cada mujer y ver cómo podemos generar habilidades para la afuera, porque estas mujeres tienen un paréntesis acá, o sea, algunas están unos meses, otras están algunos años, y bueno, en ese paréntesis ver cómo generamos habilidades para la afuera, porque esas mujeres no son madres solo acá, lo siguen siendo después, o no son madres primerizas acá, ya tienen hijos en el afuera. Entonces tratamos con todos los equipos técnicos de ver cómo podemos potenciar algunas cosas que ellas ya traen y bueno, y prepararlas un poco después para el afuera. Y bueno, lo que tiene que ver con el sistema judicial y en relación a las penas escapa un poco a nosotros, pero sí es responsabilidad nuestra trabajar con cada una de las realidades que tenemos. Bien, ¿hay conformidad en el equipo de cómo es la respuesta que se está dando a esta población? Sí, nosotros estamos muy conformes y además estamos comprometidos con la causa. O sea, entendemos que es la manera en la que hay que trabajar con esta población, que claro, que es una población que es un porcentaje muy mínimo dentro de la privación de libertad general del INR, ¿no? Tenemos muy pocas mujeres privadas de libertad con sus hijos. Entonces entendemos que el trabajo que hay que hacer es un trabajo demasiado delicado, hay que entender una cantidad de variantes que obviamente involucran a las mujeres en relación con sus hijos, y bueno, trabajamos con perspectiva a nivel de derechos humanos y con perspectiva de género. Desde ahí, bueno, en el acierto o en el error tratamos como de que el impacto, tanto para los niños como para las mujeres, sea el menor posible. Bien, Cecilia, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Rosina, es todo por acá. Más adelante en la edición central vamos a estar ampliando esta información con la voz también del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Muchas gracias, Maca. Entre tanto, les contamos que el Poder Legislativo defendió el proceso de elección de las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante el recurso de nulidad presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Según el Parlamento, los legisladores tienen potestad de presentar candidatos para integrar este organismo. El escrito de 23 fojas firmados por los abogados Germán Rosas y María José Aznares rebate los argumentos presentados por las organizaciones sociales ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del proceso de elección de las autoridades. Según las organizaciones, en este proceso se vulneró el artículo 39 de la ley que creó la institución, que establece que solo las organizaciones sociales registradas ante el organismo podrán proponer candidatos y que no se realizó una evaluación objetiva de las postulaciones. La respuesta del Parlamento rechaza esta interpretación. Según el escrito al que accedió MBD Noticias, todo el procedimiento fue ajustado a derecho, ya que los legisladores están habilitados en forma expresa a presentar candidatos. Esto quedó de manifiesto durante el debate legislativo sobre la creación de la institución. Los señores legisladores votaron el artículo 39 entendiendo que podían proponer candidatos. Así se discutió y quedó esta posibilidad plasmada en las discusiones parlamentarias de la época. También se afirmó que las organizaciones carecen de legitimidad para presentar el recurso y que uno de sus candidatos, Wilder Tyler, fue reelecto en el cargo. El recurso presentado por el Parlamento incluye una consulta jurídica al abogado Carlos del Piazzo, al tiempo que se solicitó la citación como terceros interesados en el proceso a los actuales integrantes de la institución, Jimena Fernández Bonelli, Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Bernardo Leñani y Wilder Tyler. La justicia dispuso el procesamiento de 5 militares en el marco de la indagatoria penal por el secuestro y tortura de los militantes del PVP trasladados de forma clandestina a Uruguay en el denominado primer vuelo de automotores Orletti. Los procesados son José Arab, Ernesto Soca, Jorge Silveira, Ricardo Medina y Ernesto Ramas por delitos de privación de libertad, lesiones graves y violencia privada. Además, los últimos 3 fueron imputados por simulación de delito.
La indagatoria refiere a la detención en Buenos Aires de una veintena de militantes del PVP que fueron recluidos en el Centro de Torturas Automotores Orletti y trasladados en forma clandestina a Uruguay en julio de 1976. La lista de víctimas incluye al escritor Enrique Rodríguez Larreta, Elba Rama, Ana Cuadros, Raúl Altuna, Sergio López Burgos y Sara Méndez, entre otros. En Uruguay los detenidos fueron alojados en la casona de Punta Gorda, donde permanecieron unos 10 días y posteriormente trasladados a la sede del Servicio de Información y Defensa, ubicada en Boulevard Artigas y Palmar. Durante todo ese periodo, los detenidos fueron sometidos a torturas de todo tipo con la finalidad de que en los interrogatorios brindaran información sobre las actividades, organización y miembros del PVP, señala el fallo. En octubre de 1976, para legalizar el traslado, los efectivos del CID y del OCOA orquestaron una maniobra en la cual simularon la detención de estas personas en el chalet Susi, bajo el argumento de que habían ingresado al país para realizar ataques armados. Recién allí los detenidos fueron sometidos a la justicia militar. En este marco, la jueza Urioste rechazó el recurso de prescripción presentado por la defensa de los militares con el argumento de que los hechos investigados se encuadran bajo la figura de crímenes de lesa humanidad. Ahora hacemos una pausa, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo con 25 grados a esta hora y les contamos en el ámbito internacional que el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, mantuvo sus primeros contactos políticos con la Corte Suprema y los jefes de las dos cámaras legislativas, en este caso para ir analizando la apertura de los presupuestos 2023 y poder financiar así los programas sociales que Lula prometió en la campaña. El principal objetivo de Lula es garantizar que las familias más pobres del país reciban un subsidio de $600, unos $120 por mes, pero para eso será necesario alterar el proyecto de presupuesto enviado al Parlamento por el gobierno saliente de Jair Bolsonaro. En coincidencia con las primeras actividades de Lula en Brasilia como presidente electo, 1 millar de activistas del bolsonarismo se concentraron a las puertas del cuartel general del ejército para exigir una intervención militar que impide a la toma de posesión del líder progresista y se niegan a reconocer su triunfo, aduciendo entre otras cosas un fraude electoral, apoyados por unos 300 camioneros que llegaron a la capital desde diversos puntos del país. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Brasil corroboraron este miércoles la veracidad del resultado electoral y el triunfo de Lula en un informe presentado por el Ministerio de Defensa que constata la conformidad de los resultados de las elecciones con las muestras realizadas por los militares en las urnas durante los días de votación 2 y 3 de octubre, donde no se apunta ninguna irregularidad. Nos vamos, los esperamos hoy a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.